Sí. Buenos días. Bueno, pues gracias por la introducción al doctor Víctor. Esto es lo que fue mi proyecto de maestría. Este trabajo pues se realizó principalmente aquí en la unidad de investigación, pero también tenemos una colaboración con el doctor Juan Pablo Reyes del INMEGEN, que él se encuentra en el consorcio de proteínas, y también colaboramos con el laboratorio de micología médica del Politécnico. Entonces, bueno, pues como introducción, bueno, no sé si alguien tiene dudas durante la charla, igual puede preguntarme o algo, si no. Y bueno, como introducción tenemos, pues este trabajo se enfoca está enfocado en lo que son las infecciones causadas por hongos. Pues en los últimos 20 años estas infecciones se han vuelto más comunes, y a esto puede ser respecto a que cada vez tenemos más pacientes inmunocomprometidos. Esto es por la situación de que las enfermedades como el cáncer o el VIH, ahora se puede alargar la esperanza de vida de estos pacientes. Se calcula que cerca del 40% de las infecciones nosocomiales son causadas por este tipo de hongos. Aquí algo importante es que el diagnóstico no siempre se hace correctamente, entonces muchas veces se confunden las sepsis con bacterianas cuando son de origen fúngico, y pues en este caso los antibióticos para bacterias no tienen ningún efecto sobre los hongos. Algo importante es que estas infecciones, pues ya cuando están avanzadas, son difíciles de erradicar y, como les he estado comentando, de identificar por métodos convencionales, porque muchos de estos microorganismos ya no se pueden cultivar directamente de la muestra que se toma. También algo importante es que los antifúngicos con los que en la actualidad se cuenta, pues principalmente, bueno, es la anfotericina y los azoles, pero estas necesitan penetrar dentro de las células fúngicas para tener un efecto. En el caso de la anfotericina, genera poros en la pared celular, lo que conlleva la lisis celular, y en el caso de los azoles inhiben la síntesis del ergosterol, que es el principal componente de la membrana celular en el caso de los hongos. Entonces, estos microorganismos pues tienen diversas estrategias para poder evitar que los antifúngicos tengan efecto dentro de ellos. A grandes rasgos se pueden categorizar entre patógenos primarios y oportunistas. Los primarios, pues supongo que son los que todos ustedes conocen, como coccidioides, criptococos e histoplasma, y los oportunistas son aquellos que no necesariamente se han descrito como patógenos en humanos. Pueden ser microorganismos, como comentaba el doctor Víctor, ambientales, que pueden llegar a infectar a los seres humanos. Estas micosis pueden ser tanto localizadas, como es el caso de las queratitis o las infecciones causadas por cándida, o volverse sistémicas, que incluso pueden llegar hasta el sistema nervioso central y, bueno, generar una sepsis en el paciente infectado, y ya cuando llegan al sistema nervioso central, pues ya es muy difícil de erradicar. Dentro de la epidemiología, bueno, pues aquí este es un trabajo de Cifuentes del 2012, donde podemos observar, ellos trabajaron con los patógenos primarios, y bueno, también algo importante es que dentro de los trópicos, o sea, por la ubicación geográfica, se tiene mayor presencia de estos microorganismos, y bueno, aquí podemos observar cómo tenemos a paracoccidioides, a histoplasma y coccidioides. Entonces estos tres microorganismos los tenemos presentes en nuestro país y, bueno, en diversas partes de Latinoamérica. Y específicamente para el caso de las queratitis en México, bueno, pues tenemos los trabajos de Hernández Camarena del 2013, donde este es un reporte de 10 años respecto a las infecciones, a las queratitis aquí en el hospital, y lo que encontraron, bueno, fue que los principales agentes etiológicos son Aspergillus fumigatus, el género Fusarium y el género Candida. Es importante también resaltar que el género Fusarium pues es de los principales agentes etiológicos respecto a las queratitis. Y bueno, tal vez ustedes pueden preguntarse cómo un hongo, no sé, que crece en su baño o crece en el refri, puede pasar a los seres humanos. Entonces estos microorganismos tenemos que verlos desde el punto de vista que tienen
distintas adaptaciones para el medio en el que se han ido seleccionando por el proceso evolutivo. Y bueno, pues presentan una condición oligotrófica. Esto significa que pueden crecer con muy pocos recursos en el medio. Y entre los principales factores de virulencia que se han relacionado para generar infecciones en mamíferos, bueno, en seres humanos, pues tenemos la termotolerancia, que esto es que pueden crecer desde los 4 grados centígrados hasta los 45, como es el caso de Trichophytum y de Exophiala. También tenemos que pueden tolerar el pH neutro, principalmente pues la piel del ser humano tiene un pH de 7. También pueden tener resistencia a la desecación. Aquí es que pueden, tener 2 fases en su ciclo de vida, que puede ser una fase tanto levaduriforme como las cándidas, y tener una fase filamentosa. Entonces pueden tener este dimorfismo, el cual, es el pleomorfismo que les va a estar confiriendo esta resistencia a la desecación, y también de esta manera pueden evitar que el sistema inmune genere anticuerpos contra estos microorganismos, porque pueden estar cambiando las proteínas que están expresadas en la pared celular. También tienen pigmentos, como es el caso de los hongos negros, que principalmente presentan melanina dentro de las células fúngicas, y la melanina se encuentra involucrada en la resistencia al estrés oxidativo, que esto tiene que ver con los procesos que ocupan los macrófagos para degradar degradar patógenos. Tienen resistencia, más bien tienen capacidad de adherencia, como es el caso de los conidios del género Fusarium, que se ha descrito que producen adhesinas en la pared celular, y también pueden estar incorporando compuestos aromáticos. Aquí esto es algo bastante interesante, porque los neurotransmisores que los humanos, los mamíferos tenemos en el sistema nervioso central, están compuestos por anillos de benceno, que son anillos aromáticos, o sea, la molécula. Entonces, estas moléculas en la naturaleza son las más difíciles de poder romper para obtener carbono de ahí, y estos microorganismos tienen unas enzimas llamadas lacasas que pueden degradar estas moléculas. Entonces aquí viene la relación de por qué estos microorganismos pueden desarrollarse dentro del cerebro de los humanos. Y como les comentaba, tienen la tolerancia al estrés oxidativo. Algo importante es que las células fúngicas son un poco distintas a las humanas, porque van a estar presentando una pared celular, y en esta pared celular pueden formar una matriz extracelular, que es lo que se denomina biopelícula. Entonces, esta pared celular está compuesta principalmente de quitina, la cual le va a conferir resistencia al estrés oxidativo. Y nosotros principalmente nos enfocamos en la formación de biopelícula, porque lo que se ha descrito, principalmente se empezó a trabajar con bacterias en el 95, y después se empezó a trabajar con el género Cándida. Lo que se describió en bacteria es que la biopelícula es una matriz extracelular que le va a estar confiriendo resistencia al medio y a los antibióticos. Entonces, una vez que se describió en bacteria, pues los investigadores se preguntaron, ¿y qué estaría pasando, por ejemplo, en el caso de Cándida, ¿no?, que es un patógeno oportunista en los hospitales? Y pues aquí se describió que también puede formar esta matriz extracelular, que es diferente a la de la bacteria, porque estos son eucariotas. Entonces, aquí se describió el proceso por el cual las células se adhieren al sustrato, en este caso las levaduras. Después, en cuanto comienzan a filamentar, también generan una matriz extracelular que va a embeber a las células fúngicas y le va a estar confiriendo resistencia a los antifúngicos. Pero pues tenemos hongos levaduriformes y tenemos hongos filamentosos, y en el caso de los hongos filamentosos pues se empezó a trabajar sobre todo con el género Aspergillus, también por la importancia clínica que tiene. Entonces, en esta cinética de crecimiento ustedes pueden observar cómo la espora o el conidio del hongo filamenta, y después comienza a engrosarse el filamento, la hifa, y después se genera una matriz extracelular que va a recubrir a este microorganismo.
Sobre todo sí he trabajado con Aspergillus, como les comentaba, pero bueno, también nosotros hemos estado trabajando con el género Fusarium por la importancia clínica que tiene y en este caso pues por la importancia en la oftalmología. Y bueno, aquí pueden observar también que este aislado clínico estaba formando estas estructuras, bueno, esta estructura que le va a conferir la resistencia, o sea, presenta las características típicas de una biopelícula de hongos filamentosos y lo comparamos contra el crecimiento en agitación. Esto es para que se pueda hacer el comparativo con las hifas, cómo no se adhieren entre sí y cómo no... Esto es un proceso llamado anastomosis en el cual las células de los hongos, las hifas se van adhiriendo entre ellas. Entonces este proceso no se genera en la agitación, bueno, en el crecimiento en agitación. Y bueno, pues este proyecto estuvo enfocado en el género Fusarium, específicamente en la especie Fusarium solani. Aquí algo interesante pues es que este hongo se ha descrito principalmente como patógeno de cultivos, sobre todo tiene importancia porque infecta el sorgo, el maíz y el trigo. Y pues después se dieron cuenta que también puede infectar a los seres humanos. Entonces es el principal agente etiológico de queratitis. Es un hongo que se le denomina hialino porque pues presenta ciertos pigmentos, pero no que tengan que ver con la melanina, entonces bueno, se le da esta denominación. Y bueno, va a estar generando hifas septadas y las esporas o los conidios son el principal carácter morfológico para definir el género. Se han descrito cerca de 100 especies y bueno, las que tienen importancia en la clínica pues son Fusarium solani, Oxysporum y Moniliforme. Pero lo interesante de todo esto es, bueno, ¿cuáles son las adaptaciones que estos microorganismos pueden estar teniendo? Entonces, bueno, en el caso de Fusarium solani, este hongo puede crecer tanto en los bosques, en lo degradando como degradador de madera. Aquí pueden observar, esta es la, bueno, se le llama fase teleomórfica porque es donde tiene una reproducción sexual, y también puede estar infectando a los seres humanos en la otra fase de su ciclo de vida, que es la parte asexual. Entonces, ¿cómo es que estos microorganismos que están adaptados al bosque pueden adaptarse a los seres humanos? Aquí es donde tenemos que encontrar, bueno, lo que estamos buscando son factores de virulencia para ver si se puede inhibir la síntesis o la actividad de estas proteínas y bueno, de esta manera inhibir el crecimiento del hongo. Entonces, en este trabajo, bueno, pues lo que hicimos fue trabajar, esto fue con un aislado pulmonar post-mortem, era un joven que tenía leucemia, pero pues lamentablemente murió por la infección del hongo en los pulmones, y entonces teníamos este aislado y teníamos un aislado, se le denomina saprobio a los aislados que vienen del medio ambiente. Entonces lo que hicimos pues fue de primera instancia comparar la formación de biopelícula de ambos aislados, porque la biopelícula lo estamos proponiendo como el agente, el factor de máxima virulencia. Entonces lo que queríamos ver es que si por ser un aislado clínico podría formar la biopelícula y por ser un aislado ambiental no la formaría, pero nos dimos cuenta, bueno, aquí está el diagrama de flujo que se siguió. Primero tuvimos los aislados, después se crecieron y se identificaron, se realizó la estandarización de la biopelícula, se hizo la microscopía de fluorescencia y de barrido, y bueno, se hizo el análisis proteómico. Entonces pudimos darnos cuenta que ambos aislados pueden formar esta estructura. Para el caso de la identificación, bueno, es un poco complejo trabajar con estos microorganismos porque las características morfológicas no van a estar reflejando la especie. Entonces es importante llegar hasta nivel de especie para la terapia en la clínica. Y bueno, lo que se hace pues es la identificación molecular. Aquí se utiliza un fragmento de las ITS y del factor de elongación alfa, que son marcadores moleculares que se utilizan en la filogenia en hongos, y bueno, pues haciendo análisis en la
in silico, pudimos llegar a que ambos aislados correspondían a la misma especie, que es Fusarium solani. Aquí se compararon contra Fusarium oxysporum y contra Aspergillus fumigatus. Después de tener la identificación, hicimos lo de la formación de biopelícula. Se hicieron microscopías, como les comentaba, tanto de fluorescencia. Esta es una microscopía a las 48 horas, donde pueden observar las estructuras características de la biopelícula de hongos filamentosos. De la A a la C estamos observando el aislado clínico y de la D a la F el aislado saprobio. Entonces, lo que se puede observar también es la formación de estos como canales, los cuales les sirven para liberar metabolitos secundarios y para que lleguen nutrientes del medio. Pero pues esta microscopía no era suficiente para hablar de una biopelícula. Entonces lo que hicimos fue la microscopía de barrido, y aquí pueden observar ya como las células se adhieren entre ellas por este proceso de anastomosis que les comentaba. Y bueno, una vez que corroboramos que ambos aislados podían formar la biopelícula, se realizó el análisis proteómico. Esto de lo que se trata pues es de crecer a los microorganismos en cajas de poliestireno. Entonces se crece con medio RPMI y esto se deja estático. Entonces aquí los hongos van a poder crecer y formar esta biopelícula. Después se realiza la extracción de proteínas totales usando ácido tricloracético y se corrobora la integridad de estas. Después de eso se hace la purificación y bueno, se cuantifican estas proteínas. Una vez realizado esto, se lleva a cabo el isoelectroenfoque, en el cual se van a estar separando las proteínas respecto a su punto isoeléctrico, y después se lleva a cabo la segunda dimensión, donde se van a estar separando por su peso molecular. Una vez obtenidas estas imágenes, se realiza un análisis de los geles para encontrar las proteínas que se están sobre o subexpresando y las que son de expresión única. Y una vez realizado este análisis, bueno, pues se llevó a cabo la identificación de los spots, que esto se trabajó en colaboración con en el INMEGEN. Y bueno, aquí pueden observar los geles. Este es el aislado clínico y este es el aislado saprobio. Entonces, estos pequeños puntitos grises, bueno, que están marcados ahí y evidenciados por los números y las flechas, son las proteínas. Entonces, lo que se hace es pues cortar estos puntos y mandarlos a identificar. Y bueno, ¿qué fue lo que encontramos? Pues encontramos en total 35 proteínas, de las cuales 13 eran de expresión única para el aislado saprobio, 9 para el clínico y 13 que se compartían en ambos, que se estaban sobre o subexpresando. Y bueno, aquí pueden observar, aquí ya está la identificación de las proteínas. Algo interesante es que en su mayoría son proteínas de metabolismo basal o que están involucradas con el ciclo celular de este hongo. Entonces, aquí pueden observar, aquí ya tenemos los niveles de sobre y de subexpresión. Como les comentaba, casi todas están involucradas, por ejemplo, en la glucólisis, en la fosforilación oxidativa o bueno, en el metabolismo basal. Y algo interesante es que aquí pueden observar, bueno, por ejemplo, que la aldolasa está subexpresada 147 veces en el aislado clínico. O sea, esto significa pues que esta proteína está dejando de tener efecto cuando el hongo, cuando es un aislado clínico, ¿no? Que lo que suponíamos era que por ser un aislado clínico, pues iba a tener mayor virulencia. Pero lo sorprendente de esto es que aquí, por ejemplo, la isomerasa trifosfato ya ha sido descrita como una proteína de adherencia en el caso de paracoccidioides a las células epiteliales. O sea, esta se sobreexpresa, viaja hasta la pared celular y se va a adherir, va a permitir que el hongo se adhiera a las células epiteliales. También tenemos a la proteasa vacuolar A, que esta proteína le va a permitir la elongación de las hifas, lo cual podría estar involucrado en la penetración de los hongos en el tejido, en el cuerpo humano. Ya también se ha descrito esta proteína para el caso de Candida albicans. Y tenemos a la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que también ya se ha reportado como una proteína involucrada en la virulencia en el caso de Fusarium oxysporum. Y bueno, aquí pueden observar, este es el ciclo de la glucólisis,
donde, bueno, tenemos varias de estas proteínas como la enolasa, que nosotros las encontramos, y como les comentaba, también tenemos esta proteína que es el regulador B, bueno, la ATPasa, la cual está involucrada en la formación del ATP, la proteasa vacuolar. También encontramos a la cadena alfa-tubulina, que es una proteína que está involucrada en la mitosis y en este caso en la elongación de las células fúngicas. Y bueno, encontramos también a la proteína, a la ubiquitina E3, que está involucrada, esto es en la expresión de distintos genes, bueno, en que se laxe o se compacte el DNA. Y aquí, estas son las que les estaba comentando. Lo interesante es que estas 3 proteínas pues van a estar involucradas en vías de metabolismo basal. Se les denomina moonlighting porque bueno, son proteínas que siempre se van a estar transcribiendo, pero lo interesante es que estas proteínas, en este caso, bueno, estas son las 3 que nosotros encontramos, pueden estar involucradas en la virulencia. Entonces, aquí también, bueno, en biología antes se pensaba que una proteína tenía solo una función, pero ahora ya se empieza a describir que la misma proteína puede estar involucrada en distintas vías metabólicas y con esto pues podemos evidenciar que también pueden estar involucradas en la virulencia de los hongos. Entonces, esto es algo que no se había considerado. Estas 3 proteínas pues también podrían estar sirviendo como un blanco terapéutico, o sea, para buscar fármacos que inhiban su expresión o su función, pero pues también para ver cómo dirigirlos ya a nivel celular dentro de los hongos. Y bueno, pues como resumen, tenemos que se identificaron 35 proteínas que principalmente están involucradas en el metabolismo basal. Algunas son transportadores transmembranales y factores transcripcionales. 6 de estas proteínas no presentaron homología con otros hongos. También aquí algo interesante es que en el caso de la proteómica, pues principalmente se ha trabajado con mamíferos, ¿no? Con ratón, con humano, bueno, con algunas plantas, pero para los hongos poco se conoce. Entonces, pues aquí también es un nuevo campo de estudio. Y bueno, también encontramos que 13 proteínas tenían expresión diferencial, de las cuales 4 de estas se estaban sobreexpresando y 3 se estaban subexpresando. Y bueno, encontramos 22 proteínas con expresión diferencial, que 13 correspondían al aislado del ambiental, al saprobio, y 9 al clínico. De estas 18, o sea, de las 22 que encontramos, algunas se repetían. Esto es porque, bueno, pueden tener distintas formas. Y, bueno, correspondían a 18 proteínas que principalmente estaban involucradas en el metabolismo basal. Identificamos 2 posibles factores de virulencia y, bueno, también a la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que igual ya se puede considerar un factor de virulencia. Y, bueno, algo interesante es que encontramos una proteína como descrita como putativa para Fusarium oxysporum, que, bueno, si bien es otra especie, porque nosotros trabajamos con Fusarium solani, pues con estas proteínas se puede trabajar porque sería como describir proteínas de nuevo. Y bueno, sobre todo con esta otra proteína que no presentó homología con ningún organismo. Todas estas secuencias, una vez que ya, bueno, las proteínas una vez que se secuenciaron y se identificaron, para la identificación se realiza un empate con una base de datos. Entonces, aquí es donde, pues si no hay homología, es porque no se ha descrito la proteína, o al menos a nivel en el caso de los hongos. Y bueno, pues como conclusiones, tenemos que los aislados se identificaron como Fusarium solani. Esto lo hicimos tanto a nivel morfológico como molecular. También describimos las condiciones óptimas para la formación de biopelícula. Estos se realizaron los estudios in vitro. Y bueno, aquí pongo las concentraciones a las 48 horas y a 28 grados. Se realizó la microscopía tanto de fluorescencia como de barrido, en los cuales pudimos demostrar que ambos aislados forman biopelícula. Y bueno, identificamos 35 proteínas, de las cuales 13 estaban compartidas, o sea que tenían niveles de sobre y subexpresión. Y otras 13 eran únicas para el saprobio y 9 fueron únicas para el aislado clínico. Entonces, pues, bueno, esto es algo tal vez distinto a lo que se realiza en el hospital, pero algo interesante es que pues podemos demostrar que estos microorganismos que están en el ambiente se están adaptando
a los seres humanos. Entonces también pues se tiene que tratar de entender un poco cómo es la biología de estos microorganismos y sobre todo en la identificación para así poder realizar un diagnóstico oportuno y una terapia que sea concisa para el microorganismo con el que se está trabajando. Y bueno, esta es una frase que a mí me gusta mucho. Pues yo sé que tal vez ustedes están mucho más enfocados en la clínica y que lo que hacemos allá en la unidad de investigación pues es mucha ciencia básica, pero pues sí creo que tiene que existir un poco como este vínculo entre lo básico y lo aplicado, porque al final como los trabajos que está haciendo el doctor Jonathan pues demuestran que sí todo el estudio que hacemos en el laboratorio puede generar un resultado, en este caso pues para los seres humanos. Esta es una frase de un escritor estadounidense que escribió el libro de los cazadores de microbios, no sé si alguien lo leyó, tal vez. Entonces, bueno, pero es que antes los científicos eran médicos que terminaban estudiando ciencia porque era, o sea, tenías que ser médico para poder ser científico, ¿no? Entonces, bueno, pues dice, la verdad es un fuego fatuo que solo puede ser capturada con la red de los que despreciándola llevan a cabo pacientes experimentos. Entonces, esto pues demuestra mucho de lo que es en sí la ciencia básica y que al final pues puede tener un efecto para el avance de la humanidad. Entonces, pues, por mi parte es todo. Si tienen preguntas o comentarios, pues